Hola amigos, buenas noches. Eh, Perdonen la demora, les había dicho que a las 10 de la noche, eh, pero entonces son las 10:30. Perdón. Sí, las 10:30, las 10:30 de la noche. Y quiero hablarles de lo que ha sido parte de mi gestión en el Consejo de Bogotá durante estos 7 meses. Si tienen preguntas para hacerme, bienvenidas. Vale la pena recordarles, amigos, que yo salí elegido por el Movimiento Ciudadano Progresistas. Fuimos la cuarta votación más importante de la ciudad de Bogotá. Quiero en este momento saludar al amigo Álvaro Moisés, eh, eh, y a Giancarlo Ardila, a Henry Guatebonza. Eh, Henry me está diciendo que no se escucha bien. ¿Me pueden decir si se está escuchando bien? Sí, perfecto. Alexander me dice que sí se escucha. Ricardo, Ricardo también me saluda. Eh, Nicolás, Oscar, Iván, muy buenas noches. Les estaba contando, bueno, entonces yo fui elegido como Movimiento Ciudadano Progresistas. Fuimos la cuarta votación más alta de Bogotá. Fueron más de 25.000 votos, de lo cual me siento completamente orgulloso. Entonces, durante estos 7 meses, ¿qué hemos hecho? De las cosas más importantes fue, primero, en el plan de desarrollo, advertirle a los bogotanos, advertirle que la reestructuración a la salud que promueve el alcalde Enrique Peñalosa no es más que la privatización de la salud pública de Bogotá. Cuando pasaron el proyecto de acuerdo para la reorganización de la salud, en el Consejo de Bogotá le advertí al resto de concejales que esta reestructuración primero no cumplía un requisito básico e importante para la reestructuración de un derecho como es la prestación del servicio público de salud. No tenían un solo estudio. Hoy en día no sabemos con base en qué argumentaron que el sistema de salud público se tenía que reestructurar, por ejemplo. Y esta ha venido siendo una particularidad, un común denominador de la administración Peñalosa: no presentar estudios. Bueno, el mismo alcalde Enrique Peñalosa no tiene estudio de maestría ni tiene estudio de doctorado, y de ahí para abajo, por ejemplo, el famoso metro elevado que propone el alcalde Enrique Peñalosa no tiene estudios. La reestructuración del sistema de salud hoy no tiene estudios. El cupo de endeudamiento que quieren que sea aprobado en las próximas semanas por 2.2 billones de pesos no tiene estudios. Es decir, desde el alcalde hasta las propuestas que hacen no tiene estudios. Un abrazo a Gonzalo Jordán en Cali, a, a Santiago Mora, a Juan Camilo Martínez, ok, a Nando Vargas. Nando dice, su consigna es no tener estudios, es correcto. ¿Y por qué se dan el lujo de no presentar estudios? Porque tienen las mayorías en el Consejo de Bogotá. Por eso uno muchas veces, o uno que acaba de llegar a la política, se desilusiona, porque son debates donde no se escuchan los argumentos. Si se hubieran escuchado los argumentos, por ejemplo, no se hubiera aprobado la empresa Metro como la aprobaron. Una empresa que solamente de Metro tiene el nombre, porque todo está enfocado a troncales para Transmilenio. Pero volvamos al objeto de esta conversación, amigos, que es rendirles cuentas
y tranquilos que no me voy a demorar toda la noche, muchachos y muchachas. Rendirles cuenta sobre lo que ha sido mi gestión. Entonces, primero haber denunciado que esa reestructuración de la salud era la intención de privatizar la red pública de Bogotá. Y miren lo que dice el secretario de Salud de Bogotá. Nos plantea la reestructuración del sistema de salud, pero solamente de la red pública de salud. La red pública de salud consta de 22 hospitales públicos. El 80% del servicio de salud en la ciudad de Bogotá lo prestan las EPS. El 20% es de la red pública. Sin embargo, en el proyecto de acuerdo de reestructuración, ni una sola coma tenía que ver con las EPS. Ni una sola coma para exigirles que le pagaran la deuda a la red pública de la capital. Ni una sola coma para decirles que tenían que prestar un buen servicio, ni una sola coma para decirles que las EPS tienen que abrir oficinas en el sur de la ciudad, porque toda la operación de las EPS, sépanlo ustedes, se concentra en Chapinero y en el norte de la ciudad. La segunda acción, en concordancia con esto que vengo denunciando, fue interponer una acción popular para echar para atrás la reestructuración de la administración Peñalosa. Y eso va por muy buen camino. Un juez de la República ya la aceptó y mañana martes a las 9 de la mañana tengo audiencia de conciliación con el secretario de Salud del distrito. Obviamente no voy a conciliar. Lo que pretendemos es que se eche para atrás esta reestructuración que, como lo digo, no tiene estudios y al día de hoy ha dejado varios muertos. Lo digo porque las ambulancias no llegan a recoger a los enfermos, a los heridos, y se han muerto tenemos documentados alrededor de unos 10 casos en lo que va corrido del año. Aparte de eso, la falta de insumos en determinados hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, especialmente Kennedy, es lo que hemos podido documentar. Es un caos hoy la salud pública en la ciudad de Bogotá. ¿Qué hicimos? Insisto, interpusimos una acción popular, no nos quedamos en la carreta de denunciar en el Consejo, entonces interpusimos esa acción popular. Bueno, me está diciendo Caterine que no cree que el tipo se presente a la conciliación, es lo más seguro, pero mandarán un abogado. Pero lo importante es presentarle las pruebas a la juez que está llevando este caso. Por eso los quiero invitar. Es el juzgado 47 de la ciudad de Bogotá. No tengo en este momento a la mano la dirección, pero en mi página de Facebook, en unos mensajes anteriores sí se encuentra. Entonces, primer punto. Segunda acción que hicimos en defensa de lo público. Recuerden ustedes, amigos, los amigos que votaron por mí, votaron por seguir luchando contra la segregación en la ciudad de Bogotá, votaron para que yo siguiera luchando en el fortalecimiento de lo público y votaron por mí, entre otros grandes puntos, por la Reserva Van der Hamen y por convertir a Bogotá en capital de la paz. Entonces, de acuerdo con esas ideas, me encargué de defender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Me opuse a la venta, me opongo a la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Lo denuncié en el Consejo. Les puse los puntos. Les dije que, según la ley 123 del orden nacional, que se crea cuando se quiera vender una empresa pública del Estado, tiene que hacerse con estudios. Y esos estudios tienen que ser previamente analizados por los consejos con 6 meses de antelación. El señor Jorge Castellanos no presentó los estudios para vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y es más, le ha ocultado información estratégica. Se la ocultó al Consejo y se la viene ocultando a la ciudadanía.
¿Qué información? Nunca contó que las proyecciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá a partir del 2015 hasta el 2021. ¿Qué es lo que acaba de revelar el Ministerio de las TICs en su informe trimestral? Que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá acaba de ganarle en operación de Internet a Claro. Que en lo que tiene que ver con fibra óptica se disparó el servicio que presta la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en cuanto tiene que ver con fibra óptica. Es decir, las proyecciones que se hicieron se están cumpliendo. Proyecciones que ocultó de manera adrede el gerente Jorge Castellanos. Entonces, ¿qué hice? Como parte de mi gestión en el Consejo, lo denuncié penalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Lo denuncié por ocultar información estratégica, por tratar de marchitar una empresa pública. ¿A qué me refiero con marchitar, queridos amigos? Me refiero a que empezó a despedir personal que tiene la memoria de la empresa, personal con muchos años, mandos medios que tienen la memoria de la empresa y que tenían en su cabeza la forma como se estaba implementando la fibra óptica en la ciudad de Bogotá. Al despedirlos, ustedes piden la memoria empresarial de la empresa. Y eso crea traumatismos. Uno de los traumatismos, que no se pudiera seguir tendiendo la red de fibra óptica a los ritmos proyectados. Eso es marchitar una empresa. Con decirles un ejemplo, digamos, fácil de entender. Debilite usted el servicio al cliente de una empresa privada o pública e inmediatamente se le empiezan a ir sus abonados, en el caso de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y Noam Chomsky ya lo ha dicho en diferentes oportunidades. Es la vieja fórmula del neoliberalismo para acabar con empresas públicas que terminan vendiendo a muy bajos costos y después las hacen tremendamente rentables. Pero ojo con esto en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. En la empresa de telecomunicaciones de Bogotá se hizo una inversión de 2.2 billones de pesos durante la administración de Gustavo Petro, de la Bogotá Humana. Básicamente esa inversión se hizo en fibra óptica. La fibra óptica es lo que hoy está poniendo a la vanguardia a cualquier empresa de telecomunicaciones en el mundo. ¿Qué dijo el informe de la Contraloría de Bogotá sobre el tendido de fibra óptica de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de su empresa, que era el más moderno de América Latina? Y sí, señor, esa inversión de 2.2 billones de pesos se hizo con un dólar a 1.800 pesos. Hoy esa inversión vale muchísimo más. Sin embargo, quieren vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá a precio de huevo. Ningún operador, ni Movistar, ni Claro, ofrece el servicio de fibra óptica en Colombia, porque es lo más caro de ofrecer, es lo más caro de hacer. Imagínense usted tender redes de fibra óptica. Eso es supremamente caro. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones lo hizo para ponerse a la vanguardia. ¿Qué es lo que le corresponde entonces a un gerente cuando llega y encuentra esa mina de oro? Pues ser un gerente, vender el servicio de fibra óptica, salir a venderlo. Es más, les cuento una cosa. Es tan bueno el servicio de telecomunicaciones, de plataforma de telecomunicaciones de la ETV, que grandes multinacionales tienen toda su plataforma de comunicaciones con la ETV. Les voy a poner un ejemplo. McDonald's. Todo el servicio de telecomunicaciones se lo presta el portafolio de ETV. A nivel nacional, Bancolombia. ¿Ustedes creen que si ETV fuera una empresa, unos zapatos viejos, como la calificó en su momento el señor Castellanos, Bancolombia tendría toda su operación de comunicaciones, de bancos, de redes, de transferencias con ETV? No es así. Crepes y Waffles, Toto,
McDonald's, 3M, todos tienen el servicio, sus plataformas de comunicaciones con la ETB. ¿Será esto una mala empresa? Yo creo que no. Por eso mi acción fue denunciar penalmente al gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y lo voy a seguir denunciando. Voy a seguir allegando pruebas a la fiscalía. Y vamos a seguir dando debates. Pero no nos digamos mentiras. ¿Qué detendrá la venta de la ETB? Solamente ustedes. Ustedes movilizados en las calles. Ustedes enamorando a los que se quieren desentender del tema de la ETB, convenciéndolos, enamorándolos de que la ETB no se puede vender. Es un patrimonio de los bogotanos y las bogotanas. Pero solamente será la movilización en las calles lo que la detenga. Solamente será informando de qué concejales votaron a favor de su venta para que sean castigados con el voto en las próximas elecciones. Para terminar el punto de la ETB, miren, fibra óptica son las grandes autopistas del conocimiento. Una sociedad y una ciudad se desarrolla en la medida en que cierra las brechas del conocimiento. Y hoy el conocimiento viaja a través de Internet. Por eso se habla hoy en el mundo de cerrar la brecha tecnológica. Fibra óptica, tal y como lo pensó la Bogotá humana, lo pensó Gustavo Petro, lo pensamos nosotros, era poder tener la posibilidad de llevar el conocimiento a los sectores populares y más pobres de la ciudad de Bogotá. Convertir esos colegios públicos en grandes megacolegios, pero desde el punto de vista tecnológico, no solamente de cemento. Ustedes en el mundo de hoy pueden tener una gran obra de infraestructura para un colegio, pero si no le tiene internet, ¿en qué se convierte? Pero si no le tiene fibra óptica, ¿en qué se convierte? Si no le tiene varias megas de velocidad, ¿en qué se convierte en esas mega obras de cemento? Entonces, al privatizar, al vender la ETB, usted también va a estar privatizando el conocimiento y va a negarle la posibilidad a los sectores más populares de Bogotá que cierren la brecha tecnológica. Y miren esta contradicción, que no nos digan mentiras la administración Peñalosa. En el plan de desarrollo habla de la ciudad tecnológica, de la ciudad inteligente, y todo parece ser que lo acomodan para un gran negocio, que es, fuera de vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, entregarle a ese privado toda la adecuación tecnológica de universidades, colegios, hospitales, en fin. Cuando en manos de la ETB nos puede salir mucho más barato y sobre todo con alcance y objetivo social. Esa es la segunda acción, la ETB. Otra acción importante que hicimos es lo que tiene que ver con vendedores ambulantes. Nosotros no nos cerramos los ojos, digamos, a que el espacio público es importante, pero, digamos, no podemos ocultar una realidad del país. La realidad del país es que muchos de esos vendedores ambulantes son desplazados. Es gente que tenía su finquita, sus negocios, y terminaron en la calle por culpa del conflicto, de la barbarie, de la guerra. ¿Qué hicimos? Le dijimos a la administración simplemente que cumpliera las sentencias de la Corte, que le pedían dos cosas. Primero, recuerden ustedes que los vendedores informales son declarados como población vulnerable, precisamente porque en su ADN la venta informal en las últimas décadas tiene las raíces del conflicto, son desplazados muchos de ellos. Entonces es una población vulnerable, además que está sometida a no tener derechos. No tienen salud, están expuestos al agua, al viento, en fin, y no carecen de un servicio, por ejemplo, de salud.
En tercer lugar, la sentencia pide que hay que concertar con los vendedores ambulantes y hay que reubicarlos. No se ha hecho esto con los vendedores ambulantes. En algunos casos esporádicos, en la calle 72 de Bogotá, pero en la mayoría la propuesta es SMAT, palo, garrote, sin concertación y sin diálogo. ¿Qué hicimos? Propusimos una audiencia pública en el Congreso de la República, fue transmitida por televisión, pero sobre todo le pedimos a la Corte que se pronunciara y efectivamente le exigió a la administración de Enrique Peñalosa que respetara estas sentencias. Otra cosa que hicimos, yo creo en los símbolos, yo creo que las grandes sociedades, las grandes naciones forjan su historia y sus futuros recurriendo también a sus símbolos, a lo que ha sido, que hace parte de su historia. No es gratuito, por ejemplo, que en Washington durante la administración Obama se haya levantado el parque monumento a Martin Luther King, es el memorial de Martin Luther King, todo un parque recordando lo que fue la historia, la vida de Martin Luther King, en fin. Yo quise cumplir un acuerdo del Consejo de Bogotá de hace varios años atrás, donde se aprobaba poner el cuadro de Carlos Pizarro León Gómez en el recinto. Conseguimos el cuadro, lo mandamos a hacer, lo hizo un joven pintor grafitero de la ciudad de Medellín. En fin, lo pusimos y al otro día la presidencia y la voz más cavernaria del Consejo de Bogotá se salió con la suya. El presidente, digamos que no tuvo el carácter para mantener el cuadro y lo bajaron. Carlos Pizarro León Gómez, cuando fue asesinado en su calidad de candidato presidencial. Había dejado las armas, le había apostado a la paz y el gobierno colombiano, el Estado colombiano, le incumplió, lo mató. Hoy sabemos que fue el DAS quien con algunos sectores del paramilitarismo, políticos de extrema derecha, orquestaron su asesinato. En clave de paz, en momento de reconciliación, consideramos importante hacer este homenaje y poner el cuadro. Pero entonces lo bajaron. ¿Y entonces qué dijimos nosotros? Le dijimos al Consejo de Bogotá, pasé una proposición para que los cuadros que hoy le rinden homenaje a los concejales que están condenados por el carrusel de la contratación sean retirados del recinto y de las diferentes salas. ¿Ustedes creen que esa proposición ha prosperado? No, no ha prosperado. Entonces, las próximas generaciones de concejales o de visitantes verán allí al menos 3 cuadros que le rinden homenajes a 3 individuos que hoy están condenados a 14, a 15, a 12 años por corruptos, por haberle robado a Bogotá. Quiero ver, ojalá que el Consejo esos cuadros sí los bajen. Vamos a seguir insistiendo por eso. Por eso también hice otra proposición para que el Consejo invitara al fiscal general de la Nación para que nos contara el fiscal cuáles eran los resultados y cómo iba la investigación sobre el carrusel de la contratación. Ahí vamos a sacar adelante esa invitación, porque eso lo tiene que saber la ciudad de Bogotá. Bueno, y ya para terminar, amigos, sobre la reserva Van der Hamen, advertimos, denunciamos que el secretario de Planeación Distrital tiene intereses creados en la reserva Van der Hamen, tiene predios
Denunciamos también que la campaña de Enrique Peñalosa fue financiada por varias firmas arquitectónicas que tienen intereses en la Reserva Van der Hamen, pero además dijimos en el debate que uno tenía que desconfiar de una administración que no le hace caso a la ciencia, que no le hace caso a los estudios. La Reserva Van der Hamen es la reserva más estudiada del país, con más de 50 estudios en los últimos, desde el siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI, ha sido estudiada. Sin embargo, la administración desestima los estudios. Volvemos al punto. El alcalde no tiene estudios, no presentan los estudios, un desprecio por la ciencia. Y yo sí desconfío mucho de un administrador o de un gerente o de un alcalde que desconfíe de los estudios, que no crea en los estudios. Aquí hay otra cosa que se está jugando con la Reserva Van der Hamen, amigos. Si la Reserva Van der Hamen la pavimentan, la sacan, logran pavimentarla, todas las reservas naturales del país se van a poner en juego. Porque eso va a ser carrera. Imagínense ustedes, no es difícil pensarlo. Si logran tumbar la idea de reserva natural, en el caso de la Van der Hamen, imagínense lo que harán con otras reservas, digamos, menos estudiadas, que hayan tenido menos resonancia como la Van der Hamen en otros rincones del país. Eso también es lo que se pone en juego. Se pone en juego el segundo pulmón más importante de Bogotá, que es la Reserva Van der Hamen, así lo han dicho los científicos. Pero también algunos dirán, pero bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta también la dijeron los científicos en su momento, la comisión de sabios sobre la Reserva Van der Hamen. Dijeron, la propuesta es que Bogotá no se puede seguir expandiendo como una mancha de aceite hacia el borde norte de la ciudad, sino que Bogotá tiene que condensarse y crecer en altura. Por eso la iniciativa de el centro ampliado de la ciudad de Bogotá. Digamos, no se lo inventó la Bogotá humana, está en los estudios de los científicos, que la idea es que Bogotá tenía que crecer en el centro ampliado de la ciudad de Bogotá. El centro ampliado va por el oriente, los cerros orientales es el límite, hacia el occidente el límite es el aeropuerto El Dorado, hacia el norte es hasta la calle 100 y hacia el sur lo que es la Sexta. Ese perímetro es lo que se llama el centro ampliado. Ahí tenía que crecer la ciudad de Bogotá y no hacia los bordes como una extensa mancha de aceite, esquema que está mandado a recoger en el mundo. Pero como el señor Peñalosa no cree en los estudios, como el señor Peñalosa parece que dice que el tal cambio climático no existe, pues ahí está, empeñado en pavimentar la Reserva Van der Hamen. Hoy dijo que eso eran potreros, a pesar que la ciencia le dice, mire, lo importante no es solamente lo que está en la superficie, sino lo que hay por debajo, a pesar de que el alcalde dice, no, es que ahí no hay micos, guacamayas y por lo tanto no es reserva forestal. Las reservas forestales no simplemente tienen que haber micos, guacamayas, no, es también las proyecciones de los bosques que puedan crecer allí. Pero obviamente la arrogancia del emperador Peñalosa no hace oídos sordos a esto. Para terminar, amigos, vamos a completar una hora. Yo les agradezco a todos ustedes, a Diego, a Vanessa, en fin, que están en este momento conectados, a Ernesto, a Rafael Escayón, a Diego Darío Parra, a Julián Sierra, a Mónica, a Rafael, en fin, a William, a Toño, a Dalber, a Manuel, a Daniel Ávila, a Rafael Escayón, en fin, a todos ustedes un abrazo. Quiero terminar diciéndoles que ustedes votaron también por que yo siguiera adelante tratando de convertir a Bogotá en capital de la paz.
conforme a mi historia de vida, defensor de derechos humanos y periodista, convencido de que la guerra en Colombia tenía que terminar en una mesa de negociación, ya lo estamos viendo, ya se acabó la guerra. El último día de guerra ya llegó, faltan los acuerdos, pero también soy un convencido en que Bogotá, nuestra ciudad, se tenía que convertir en capital de la paz, motorcito de los afectos, ejemplo de la reconciliación. La historia de Bogotá está ligada a la guerra. La planeación de Bogotá la hizo la guerra. En 1948, cuando el Bogotazo, el incendio de buena parte de San Victorino, acabó con lo que quedaba de colonial en arquitectura colonial de la ciudad de Bogotá. El incendio del tranvía acabó con la posibilidad de un transporte público en la ciudad de Bogotá. Esas primeras olas de violencia, de lo que se denominó como la época de la violencia, empezaron a generar olas de desplazados hacia la ciudad de Bogotá. Y así empezaron a crecer los primeros barrios marginales de la ciudad de Bogotá. Por eso digo que Bogotá ha sido planeada por la guerra. Una segunda ola de violencia, ya cuando el crecimiento de las guerrillas y la violencia paramilitar crece lo que es Ciudad Bolívar, Meissen, en fin. Paralelamente a eso, es una ciudad terriblemente cicatrizada por la guerra. El Palacio de Justicia es una cicatriz de la guerra. La bomba al Club El Nogal, un atentado terrorista indiscriminado contra la población civil, es otra cicatriz de la guerra. La bomba del DAS, otra cicatriz de la guerra. Son cicatrices en la ciudad de Bogotá. A eso sumado lo que ya les dije, de una planeación, de unos barrios que crecieron a empellones, abriéndose paso en medio de las olas de desplazamiento, en fin. Y a eso súmenle una ciudad que ha visto asesinar 4 o 5 candidatos presidenciales, desde Rafael Uribe Uribe, pasando por Jorge Eliezer Gaitán, después en la década de 1989 a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez, en fin, todos esos asesinatos, magnicidios, y todos en la ciudad de Bogotá. Por eso creíamos nosotros que más allá de firmar un acuerdo y más allá de esas discusiones como las plantean en el Consejo, que Bogotá tiene que ver cómo le soluciona la vida a unos reinsertados, en fin, yo creo que Bogotá puede llegar mucho más lejos en ejemplo de reconciliación. Toda ella se puede convertir en un ejemplo de reconciliación. Las cátedras de educación en la ciudad de Bogotá tienen que recoger lo que ha sido todos los acuerdos de paz de la nación, tiene que convertirse en nuestros colegios en ejemplos de cultura de paz y cultura en derechos humanos. Y nuestra ciudad tiene que ver crecer nuevos símbolos y nuevos monumentos para tapar esas grandes heridas de la guerra. Yo sueño con que mis hijos, con que las próximas generaciones puedan ir a un gran parque monumento a Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, y que no sea esa pequeña estatua desabrida, perdida, en medio de casas y edificios al frente del cementerio central, que es la estatua de Jorge Eliezer Gaitán. Eso no es monumento ni es nada. Y creo que un hombre como el negro Gaitán se merece un gran parque monumento, un memorial, como lo tiene Estados Unidos a Martin Luther King. ¿No es cierto? Nosotros pensábamos, por ejemplo, y así lo dije en campaña, que el metro para Bogotá tenía que ser la gran mega obra de la paz. Y cuando digo esto, algunos se burlan, me dicen, Holman metiéndole a todo el tema de la paz. Pero es que recogiendo experiencias de otros lugares del mundo, Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, en fin, cuando hay países, ciudades que pasan por graves problemas de violencia y encuentran la paz, hacen de sus avenidas y de sus parques y de ellas, de esas ciudades,
monumentos a la reconciliación. Por eso el metro, la gran mega obra de ingeniería del país, el metro subterráneo, no este metro de mentiras que nos propone el alcalde Enrique Peñalosa, sino el metro subterráneo tal cual lo proyectó, lo dejó en planos y le dejó 13 billones de pesos para ejecutarlo la Bogotá humana. Ese metro subterráneo queríamos que fuera la gran mega obra de la paz. Un túnel de la memoria, unas estaciones que le rindieran homenaje a las víctimas del Nogal, unas estaciones que le rindieran homenaje a Jaime Garzón, a las víctimas del DAS, una mega obra que le rindiera toda ella homenaje a la reconciliación, porque el metro también era la obra para luchar contra la segregación en la ciudad de Bogotá, y eso es paz. El metro era subterráneo, era la gran obra que permitía revitalizar la ciudad de Bogotá. Y entonces el cuento, ya para terminar esta charla de medianoche ya, el cuento con el metro era mucho más bonito. Nosotros soñábamos que podríamos pasear con nuestros hijos, con nuestros nietos, sumergirnos en ese metro subterráneo. Y cada estación era la posibilidad de contar una historia a los extranjeros, a nuestros nietos, a las próximas generaciones, una historia de reconciliación y una historia de país, una historia de ciudad. Imagínense lo bonito que sería llegar a la estación Jaime Garzón y contar quién fue Jaime Garzón. Y entonces estas próximas generaciones iban a tener algo que en este país se ha hecho una virtud no tenerlo, la falta de memoria. El gran túnel de la memoria, queremos que se convierta el metro subterráneo. La gran obra pedagógica de la paz, la gran obra que iba a reconfigurar las relaciones sociales, políticas y espaciales de la ciudad de Bogotá. Y entonces Bogotá, sí, toda ella, nos convertiríamos los bogotanos en grandes gestores de paz, de reconciliación y de memoria. Así es que comienzan las grandes transformaciones políticas, sociales y culturales de las naciones. El puente para la reconciliación siempre será la cultura. De allí la apuesta por ese metro subterráneo que vamos a seguir defendiendo, que sea subterráneo, que tenga saldo pedagógico, que le permita a la ciudad de Bogotá reconfigurar nuestras relaciones. En cuanto a eso, ¿qué acción tomamos? Propuse al Consejo de Bogotá la creación de la Comisión Accidental de Paz, la sacamos adelante. Y le he pedido al presidente del Consejo, a Roberto Inestrosa, que sea más propositivo, que sea proactivo en esta comisión, pero yo lamento que hay que empujar al presidente para que haga acciones. Bogotá no se puede quedar atrás de los acuerdos de paz. Peñalosa nunca, no le parece importante el tema, no lo nombra, no lo dice. En fin, nosotros creemos que Bogotá puede pasar a la historia como la capital de la paz de América Latina. Un país que ha sufrido semejante barbarie, una ciudad que ha sufrido la barbarie, toda ella se tiene que convertir en un monumento a la reconciliación. Y nosotros los bogotanos en gestores de convivencia, de reconciliación, dejando atrás ese pasado de barbarie. ¿Me pueden decir ustedes que estoy loco? Quizás. ¿Me pueden decir que estamos soñando? Por supuesto. Somos soñadores, somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Un gran abrazo, queridos amigos. Voy a tratar de seguir haciendo este ejercicio todas las noches, 1 o 2 veces a la semana. Cuenten conmigo. Mañana tenemos la audiencia sobre el tema de salud y seguimos adelante. Un gran abrazo muy fuerte a todos ustedes. Sí podemos. Somos gente común haciendo cosas fuera de lo común. Progresistas, sí podemos. Un abrazo grande a todos ustedes. Chao, nos vemos. Buenas noches, que descansen.